pasar ahora a Romano. Un momentito, pasen conmigo a Romano. Ya hablamos la primera parte de justificación. Y vamos a ir a Romanos 4, del 1 al 3. Bien, Romanos 4, del 1 al 3 dice: ¿qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice las Escrituras? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que no obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como una deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le será contada por justicia. Perfecto. Ok, bien. Lo primero que vamos a hacer aquí es, para comprender un poquito acerca de lo que habla Abraham, vamos a dirigirnos también a Génesis 15, ¿ok? Génesis capítulo 15, 1 al 9. Habla también de Abraham y la justificación, ¿ok? Para no tener que leer demasiado, voy a parafrasear el mensaje, ¿ok? ¿Ok? La justificación que Pablo habla en Romanos 4, 1 al 3, ¿verdad? Y comparándolo con Génesis 15, del 1 al 9, no es la misma justificación que Dios le revela al apóstol Pablo. ¿Ve? Como por ejemplo, vamos a ir a un ejemplo. En el libro de Génesis 15, 1 al 9, vamos a pasar Génesis 15, versículo 9, ¿verdad? 1 al 9. Dice: Dios promete justificar a Abraham de la siguiente manera. Número 1. En el versículo 9, Dios le dijo que trajera una becerra de 3 años, una becerrita de 3 años, una cabrita de 3 años, un cordero de 3 años, y una tórtola y un palomino. ¿Ok? Pues entonces la justificación que está Dios hablando en Génesis 15, 1 al 9, y especialmente en el versículo 6, en la cual hace un contraste y una similitud con Romanos 4, 1 al 3. Aquí vemos claramente, ¿verdad? En Génesis capítulo 15, 1 hasta el 9. En el versículo 6, Dios le dice que va a ser justificado de acuerdo a la justicia de Dios. Pero en el versículo 9 en adelante está hablando de la ley, ¿verdad? De los holocaustos, ¿verdad? Está hablando de los sacrificios, ¿verdad? De animales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pues entonces, Abraham tuvo la promesa, ¿verdad?, de ser justificado primero, de acuerdo a la ley de los holocaustos, sacrificios, de expiación de animales. Nosotros no somos salvos y justificados en esto, ¿ve? En todo esto. Nosotros no somos salvos. ¿Por qué? Porque nosotros somos salvos y justificados por la fe en la sangre de Cristo. Entiéndelo bien, que nosotros somos salvos y justificados en la fe en la sangre de Cristo y no en estos sacrificios de expiación, porque todo esto tiene que ver con los sacrificios expiatorios de animales. Ahora Cristo llegó y ya Cristo logró hacer por todos nosotros, logró la salvación para nosotros a través de un solo sacrificio, fe en la sangre de Cristo. Por lo tanto, podemos llegar a una conclusión
que cuando Pablo habla en Romanos capítulo 4, del 1 al 3 en adelante, Abraham fue justificado, ¿verdad? Pues primero, Abraham tenía que cumplir esto, porque Dios mismo le dio órdenes, y esto tiene que ver con una obra. ¿Ve? Una obra. Abraham, haz esto, el hacer. ¿Ve? El hacer. Pero aquí en la cruz, nosotros la iglesia, después de la muerte de Cristo, somos salvos, no por hacer nada de esto, ni tampoco por las obras que hagamos nosotros adicional, sino si tú crees, serás salvo y justificado, porque ese es el trato que Dios hizo con nosotros los gentiles, a través del llamamiento de Pablo y la enseñanza de Pablo. Entonces, Abraham tenía que obedecer esto. ¿Ve? Entonces, más adelante, dice, y en el versículo 18, vamos allá al versículo 18, un momentito, ¿verdad? Dice, y Dios hizo un pacto con Abraham y a tu descendencia, y a tu descendencia daré esta tierra. Dios prometió que a través de la fe de Abraham, fe obedeciendo esto. Segundo, esa fe de Abraham obedeciendo esto, más, escuchen, dicen, más no a un Salvador, ¿verdad? Porque la fe de Abraham fue primero en esto, ¿verdad? En esto, porque en el Antiguo Testamento no había un Salvador, no había un Salvador, Jesucristo. Pero entonces Abraham le creyó a Dios bajo una promesa que Dios le dio. Esa promesa, ¿cuál era la promesa? Que las naciones serán bendecidas. Dios le prometió a Abraham que los hijos de Abraham, su familia, va a ser bendecida con un territorio de gente grandísimo. Serán bendecidas, todo Israel será bendecida. Esa promesa fue mayormente a los de la, escuchen bien, voy a poner aquí un ojo. Esa promesa fue mayormente a los de la circuncisión, que es un ¿qué quiere decir la circuncisión? A los de la ley, a los hebreos, al Antiguo Testamento, no es a los gentiles. Lo que pasa es que Pablo, el apóstol, listen to me, atiendan, Pablo el apóstol saca esta enseñanza en Romanos capítulo, capítulo 4, del 3 en adelante, y Pablo saca esa analogía, esa comparación, y dice, de esta misma manera que Abraham creyó a Dios, pero Abraham creyó en todo esto que yo le estoy escribiendo aquí. Entonces viene la promesa. ¿Cuál fue la promesa? De que Israel será bendecida. Abraham tendrá bendición con su esposa, sus hijos, tendrá herencia de terreno y animales, etcétera. Familia va a ser bendecida, todas las naciones van a ser bendecidas. Entonces esa fe estaba basada en que Abraham tenía que hacer esto, la ley de los holocaustos, los sacrificios, la ley de la expiación, como número 1. Entonces dice el versículo, déjame ver dónde está, versículo 18, y Dios hizo un pacto con Abraham, y a la descendencia daré esta tierra. ¿Ven? Daré esta tierra. Es bien importante que comprendamos. Ahora, una promesa. Esto fue una promesa. Escuchen bien. Esto fue una... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Esto fue una promesa, ¿verdad? Condicionada. El pacto, el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento es una promesa condicionada, bajo condiciones. Haz esto, haz aquello. Pablo dice que no es por el hacer, no es por obra ni por el hacer, sino fe en la sangre de Cristo. ¿Entienden ustedes? ¿Entienden ustedes?
¿Van entendiendo ustedes? Es una promesa sujeto a condición. Nuestro llamamiento, nuestra salvación, nuestra herencia en Cristo Jesús no se basa en una salvación condicionada. Pero aquí sí es una condición, haz esto, esto y esto y esto. ¿Van ustedes entendiendo? ¿Ven? Bien, permita a Dios que entiendan ustedes, ¿ok? Vamos a ir un momentito a Romanos 10, 8 al 4. Vamos a pasar a Romanos 10, un momentito, vayan conmigo. Romanos 10, 10 del 8 al 4. No lo voy a leer completo para que no me tome mucho tiempo, ¿ok? Romanos 10, del 8 en adelante. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesaras con tu boca que el Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ok, escúchame bien. Cuando hablamos de Romanos, listen, Romanos 10, ¿verdad? Versículo 8 en adelante. En Romanos 10 está Pablo hablando de confesar, ¿verdad?, a Cristo como Salvador, y tiene que ver mucho con ¿qué? ¿Con qué tiene que ver? Pues tiene que ver con esto, con lo nuevo, con lo que ya llegó. Sangre de Cristo, mas no con los machos cabríos y los animales de expiación del Antiguo Testamento, porque tú no puedes meter el Antiguo Testamento y ponerlo en la gracia de Cristo, porque no es compatible. En el Antiguo Testamento Dios trabajaba con los hombres y el perdón de los pecados del hombre, el perdón de Dios con los pecados del hombre era a través de, a través de la expiación, ¿verdad? A través de la ley de expiación, ¿verdad? Como dice Levítico, Éxodo, Deuteronomio, todo eso, que son los animales de expiación y los holocaustos y los sacrificios, etcétera, etcétera. Pero ahora en Cristo Jesús, pues ahora cuando después de la muerte de Cristo, ¿ves? Latter en inglés, después de la muerte de Cristo, Cristo es el sacrificio perfecto. La sangre de Cristo es perfecta, que te perdona y te santifica. Por eso es que yo les estaba leyendo a ustedes en Hebreos 10, 11 al 12, yo se lo estaba leyendo. Y ciertamente todos sacerdotes que día a día están ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, dice. Estos sacrificios en el Antiguo Testamento de la ley de expiación nunca podía quitar los pecados. Vino Cristo y quitó todos tus pecados, pasado, presente y futuro. Dios no se acuerda de tus pecados. Dios no se acuerda. ¿Entiendes? ¿Ve? ¿Por qué? Porque la ley en el Antiguo Testamento era una sombra. No perfeccionó nada, sino lo que perfeccionó al hombre en el hombre interior fue aquí, la sangre de Cristo. Entonces la única justificación y perdón de los pecados y salvación genuina y perfecta está aquí, a través del ministerio de Pablo el apóstol. ¿Con cuánto tiempo voy? No veo. Ok, es temprano. Bien. A través del ministerio de Pablo el apóstol. Ahí está la justificación. ¿Ok? Gloria al nombre de Jesús. Bien. Ya terminamos. Creo yo. Porque voy a pasar al próximo mensaje. Acuérdense bien, como le dije, de que todo esto que pasó en el Antiguo Testamento es una promesa porque Abraham le creyó a Dios, ¿ok? Mas no a un Salvador. Abraham le creyó a Dios, y acuérdense de Romanos 10, 8 en adelante, que aquí Pablo está dando mención, Romanos 10, como yo les estaba diciendo, ¿verdad? El que confiese a Cristo
en su corazón, ¿verdad? Y creía en el Señor Jesucristo, pero en el Antiguo Testamento no había un Salvador. ¿Cómo Dios obraba? Pues Dios se acercaba y el hombre se acercaba a Dios a través de la ley de la expiación. Y esto era una vez al año. Una vez al año. Que si el hombre pecaba, violaba los mandamientos, tenía que esperar una vez al año a que se repita. Y el hombre tenía conciencia de pecado. Porque si los reyes, líderes, gobierno, qué sé yo, o personas en particular, pecaban y violaban los mandamientos, se quedaba con ese pecado ahí adentro. Y Dios le cerraba la puerta. Y Dios no veía en ello. Dios no veía en ello. ¿Qué? Dios no veía en ellos, ¿qué cosa? Santidad. No veía santidad y mucho menos justificación. ¿Verdad? Porque todo era a base de la ley de la expiación y a base de las obras. Y pórtate bien, como dice Santiago. Haz esto, dale una camisita y un pantalón a fulano. Haz aquello, haz estas obras. Entonces Dios te ve bien a ti. Ve, ahí es lo que Santiago dice. Vamos a ver qué Santiago habla. ¿Ok? Vamos a pasar ahora. Vamos a pasar a Santiago 2, 14 al 24. ¿Ok? Vamos a buscar Santiago